Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya sabéis, tenemos dentro de alrededor de media hora un directo con Almudena Martorell y bueno, pues voy a contaros un poco quién es. Tengo aquí una pequeña chuleta porque la verdad es que su trayectoria profesional es muy interesante y sí quería, bueno, pues poner relevancia en Almudena y con quién vamos a hablar dentro de media hora. Bueno, pues ella es presidenta ejecutiva en Fundación A la Par, ¿vale? Es bisnieta de Carmen Pardo Valcarce. Es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, con matrícula de honor, y en el curso 2021 realizó el programa para consejeros ESADE. Es autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual y con un amplio número de acciones formativas y de congresos. Fue becada por el Ministerio de Cultura y ha pasado estancias en relevantes lugares vinculados a la discapacidad como el Hestia Center del King's College de Londres o el Children's Hospital de Harvard en Boston. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a Fundación A la Par, donde comenzó como psicóloga en su colegio de educación especial y posteriormente del centro ocupacional. Diseñó y dirigió el centro DIEM, de atención a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, para luego pasar a la dirección general de Fundación A la Par. Ha recibido numerosos premios tanto de investigación como de gestión social. Bueno, he dicho anteriormente al inicio de mi exposición que ella es bisnieta de Carmen Pardo Valcarce. Carmen fue la fundadora de, si no me equivoco, luego que Almudena me corrija, fue la fundadora de Fundación A la Par. Es un centro bueno, pues para personas con discapacidad y bueno, pues creo que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre el funcionamiento de la fundación y lo que se hace allí. Pero eso va a ser, bueno, pues dentro de un ratito. Ya veo que os habéis unido algunos ya. Pero bueno, esto es un entrante, esto es un aperitivo. Así es que nos vemos en, pues eso, a las 6, ¿de acuerdo? Y charlamos un ratito. Conversamos con Almudena Martorell. El motivo de este directo de hoy creemos que es muy, muy importante, ¿vale? Porque está relacionado con el tema de la educación. Muchos de nosotros, pues ya no, nuestros hijos tienen algún tipo de discapacidad, sea cual sea. Ahora estamos buscando centros, estamos en las jornadas de puertas abiertas, pero es cierto que las familias que tienen hijos como nosotros con necesidades educativas especiales, pues lo tenemos todo un poco más complicado, ¿no? Más difícil. La verdad es que pues la sociedad realmente, bueno, pues no es que haga oídos sordos, sino que no nos oye, pero no nos escucha, no escucha las necesidades que tenemos, ¿no? Y la verdad es que es un camino pues bastante largo el que tenemos que recorrer, ¿no? Ya desde que nacen y bueno, me dicen que nos escucha. No sé si me escucháis. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Decidme si me escucháis, por favor. Igual es que estoy hablando un poquito bajo. Bueno, pues retomo un poquito lo que estaba comentando, ¿vale? Que bueno, pues nos encontramos ahora las familias con hijos con necesidades educativas especiales, bueno, pues buscando centros educativos, yendo a jornadas de puertas abiertas para ver, bueno, pues dónde los ubicamos, ¿no?
¿Dónde cubren todas esas necesidades que tienen nuestros hijos, ¿no? Es un camino bastante largo, bastante difícil, que bueno, pues que la sociedad no escucha. O sea, no nos oye, pero oye a las familias, pero no nos escuchan, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que nos encontramos con muchísimos obstáculos a la hora de encontrar ese centro adecuado para que cubran las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Tengan la edad que tenga. Entonces, bueno, sí que es cierto que creíamos la necesidad de bueno, pues dar visibilidad y hablar del ámbito educativo, ¿vale? Bueno, pues en el ámbito de las necesidades educativas especiales para las personas con discapacidad, ¿no? Pregunta una persona que tiene dudas sobre la enfermedad. Hoy vamos a hablar de educación, ¿vale? Hoy vamos a hablar de personas con discapacidad y bueno, en el ámbito educativo, ¿no? Y el camino que recorremos, bueno, pues las familias, yo a título personal puedo comentar que bueno, pues ya llevamos cinco centros educativos y la verdad es que el camino es tortuoso, ¿no? Es tortuoso, no solamente por el tema de la discapacidad, sino también, bueno, en nuestro caso con la epilepsia, ¿no? Como muchos sabéis, con vuestros hijos, cuando dices que tienen epilepsia, bueno, pues el profesorado es verdad que le tiemblan las piernas y que bueno, no saben bien qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que nosotros hoy queríamos hablar con Fundación a la Par, ¿no? Porque es una fundación enfocada a las personas con discapacidad intelectual, pero también, bueno, pues no discapacidad intelectual. También, bueno, recoge a estas personas, estos chavales que están un poco en tierra de nadie y que bueno, pues que vamos dando tumbos las familias sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ese bagaje pues es complicado, ¿no? Es complicado y creo que muchas familias pues se identifican con lo que estoy diciendo, esa frustración, ese, bueno, pues no saber qué hacer, ¿no? No saber dónde ir, no tener ayudas, no tener guías, no tener un plan que se adapte pues a las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Y sí que es cierto que yo lo puedo decir a título personal, que son años, que es un camino largo y que es complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues en Fundación a la Par, ¿vale? Bueno, pues ofrecen distintos programas para personas con discapacidad intelectual, pero bueno, ya os comento que también es cierto que estos chavales que a lo mejor están en primaria o demás, que no pueden o que no están en tierra de nadie, pues sí que es verdad que nos brindan ayuda, ¿no? Y creo que era importante, porque bueno, muchos de nuestros hijos están terminando ahora el curso escolar. Nos encontramos con que, bueno, pues probablemente van a cambiar de ciclo y no sabemos dónde ir. Entonces, pues sí que es cierto que esa desesperación de las familias pues se hace duro, ¿no? No solamente es el tener que afrontar la enfermedad, la discapacidad, las limitaciones que
que tienen, sino bueno, pues que en cierta manera tienen derecho también a formarse, ¿no? A formarse y, ¿por qué no? Pues a trabajar como cualquier persona. Entonces, bueno, creemos que Fundación A la Par, bueno, pues da nos ofrece esas posibilidades y bueno, es una fundación única en su género, ¿vale? Cuyo único propósito pues es brindar un abanico de soluciones a las familias y bueno, pues a las personas que allí están para brindarles, bueno, pues y proporcionarles esa guía, ¿no? Y aprovechar esas capacidades que sí que tenemos. No nos podemos centrar única y exclusivamente en la discapacidad, sino en la capacidad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque siempre decimos que todos somos capaces de hacer algo. Y ¿por qué no? Pues ellos también pueden, bueno, pues formarse en una bueno, pues FP y bueno, y por qué no incorporarse al trabajo, ¿por qué no? Trabajar en una empresa haciéndolo lo mejor que sabe hacer, ¿no? Y creo que estos centros, como Fundación A la Par en este caso, ya nos lo contará más ampliamente ahora Almudena Martorell, que, como os he comentado antes, es la presidenta ejecutiva, nos hablará, bueno, pues de todo lo que hacen allí y demás. Pues creo que estos centros nos ayudan a que suba la autoestima, ¿no? A que nos suba la autoestima y decir, bueno, pues ¿por qué no? Yo soy capaz de hacer esto y por supuesto que sí. Así es que pienso que nuestros hijos, nuestros familiares, porque creo que cubren todas varias edades, pues se pueden formar perfectamente y poder trabajar hacer un trabajo pues como cualquier otra persona, ver qué capacidades tienen y ya está. Va. Hola, Almudena, tranquila. Hola, porque estamos a la par y nunca mejor dicho, porque ha sido una aventura, pero he llegado. Claro, nada, no te preocupes porque, a ver, el nuestro también me parece que es el tercero o una cosa así, o sea que, pero estamos encantados. Estaba haciendo una pequeña introducción. Bueno, antes a las 5:30 he contado un poco quién eres tú, tu currículum, tu trayectoria profesional y demás. Que sí, todo, te he escuchado todo. Todo un lujo el contar contigo, de verdad. Y bueno, pues ahora estaba haciendo una pequeña introducción que ahora me imagino que tú nos hablarás un poco de A la Par. Yo tengo aquí un guión porque no quiero que se me quede nada en el tintero, ¿vale? Unas preguntas, porque de verdad que quiero aprovechar al máximo este directo y que nos cuentes qué se hace en Fundación A la Par, qué hacéis con los chavales. ¿Vale? Entonces, pues te doy la bienvenida. Buenas tardes, Almudena, y bueno, pues cuéntanos un poco. Pues nada, bueno, gracias a ti además por habernos invitado a esto, que siempre es un lujo y un honor pues poder contar todo lo que hacemos. Bueno, y además sé que tú encima lo conoces muy de primera mano, o sea que esto lo podemos hacer juntas. Sí, pero, es cierto. Sí. Tengo el gusto de que mi hija entró con vosotros el año pasado y la verdad es que sí. Por eso quería abriros esta puerta de las redes sociales para que contarais, bueno, pues qué hacéis en A la Par, ¿no? ¿Qué hacéis pues, en la fundación? Sí, como has dicho antes y como bien sabes, pues trabajamos pues más en genérico por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Y lo hemos hecho siempre, pues,
un poco intentando escuchar y donde encontraban barreras para participar como los demás, pues nos hemos puesto manos a la obra diseñando apoyos. Y entonces comenzamos con nuestro colegio, un colegio de educación especial, pues hace muchos años y lo que vimos fue pues que nuestros alumnos cuando acababan el colegio, pues en aquellos tiempos pues que no había nada. Entonces, bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza, hicimos un centro ocupacional y ahí lo que vimos es que eran unos trabajadores magníficos y pusimos en marcha nuestros centros especiales de empleo, en los que, por ejemplo, ahora ya trabajan más de 200 personas con discapacidad intelectual, con su sueldo, su seguridad social, como cualquier otro trabajador, y en eso también hemos crecido muchísimo. Como sabes, pues le lavamos las sacas a correos, tenemos un huerto urbano, tenemos una imprenta, manipulamos sellos, hacemos chuches, lavamos coches. Bueno, la última aventura ya, como no sabíamos ya qué más cosas hacer, pues hemos franquiciado un Rodilla que hay en Arturo Soria. Y bueno, esa es una pata pues de las más importantes, ¿no? La del empleo protegido, donde seguimos generando empleo pues donde podemos y donde aparece. Y luego también vimos que cada vez las empresas pues se animaban más a contratar personas con discapacidad intelectual en su plantilla. Como bien sabes, al principio esto era una guerra. Yo me acuerdo cuando empezamos con la oficina de empleo, ¿verdad? Yo era llamar amigos, por favor, contrata a tal, y ahora pues al revés, ¿no? El año pasado 180 salieron al empleo, más o menos es la media, todos los años unas 150 personas salen a empleo ordinario, que notas eso, cómo ha cambiado, cómo ya no hay que pedir favores, sino que al revés, ¿no? Que las empresas se te acercan y cómo pues la gente con discapacidad pues ya acaba su colegio y lo que quiere es trabajar como cualquiera y lo pide y lo demanda. Entonces, bueno, pues también ahí nos pusimos al servicio y montamos esta oficina de empleo. También ahí vimos... Sí, dime, Isabel. Una pregunta. ¿Qué tipo de usuarios tenéis en la fundación? ¿Qué perfiles? ¿Qué edades? ¿Cómo acompañáis? ¿Cuál es el acompañamiento en el desarrollo de una persona con discapacidad? ¿Tenéis una franja de edades? ¿Os centráis en una edad determinada? ¿O tenéis un abanico de personas con diferentes edades? Pues como te iba contando, como hay diferentes servicios, pues claro, pues el cole es de los 12 a los 18, bueno, a veces hasta los 21. Pero luego el empleo, pues hasta toda tu vida laboral, ¿no? Pues ya tenemos trabajadores que tienen 65. O sea que desde los 12 más o menos hasta, como vamos un poco acompañando, pues por ahora estamos en los 60. Pero cuando surjan ya nuevas necesidades, pues seguro que ahí nos metemos. Pero por ahora eso, desde los 12 que empieza el cole hasta los 65, que es la edad laboral. Vale, empezáis, me imagino, entonces, con 12 años con una formación, ¿no? ¿Formáis académicamente o ya preparáis directamente para una FP, para un empleo a los 12 años de cara a una incorporación al mercado laboral? Claro, depende de cada servicio. No es que empieces con una persona a los 12 en esos diferentes servicios que tenemos, el cole o la oficina de empleo o los centros especiales de empleo, que como te decía son personas que ya trabajan con nosotros, o tenemos también un centro de día para personas que además de discapacidad intelectual tienen problemas de salud mental, o tenemos campus, que es un proyecto que cuando acaban el cole se pueden formar para el empleo. Pues esto es como un río que nos van llegando afluentes, pues unos entran a los 12, otros en el centro de día porque han tenido un problema. Ahora tenemos un proyecto muy bonito que no sé si conoces, que es la UAVDI, que es una unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, porque hace 10 años pues nos topamos con el duro problema de que eran personas mucho más vulnerables, sobre todo a sufrir abusos y abusos de carácter sexual, pero que no había nada, que al final era un problema que no veía la luz, porque al final pues las familias decían, menudo lío, ¿para qué vamos a denunciar? Con toda la razón, porque claro, los operadores jurídicos no estaban preparados para entender el testimonio. Bueno, pues ahí también nos hemos metido, ya también estamos, pues más o menos son 200 víctimas todos los años que nos llegan. Entonces, bueno, pues cada uno en su momento y por las necesidades, pues va llegando a alguno de nuestros recursos. El club deportivo también, que sé desde los 12 hasta los 65, y como sabes hay desde deporte para todos como deporte de alto rendimiento. Tenemos 2 superdeportistas que han ido a las Paralimpiadas de Río, a Tokio, y ahora se están preparando para París. Ocio, pues bueno, pues son diferentes recursos y la gente nos va llegando pues en la edad en la que toque.
Una cosa, a ver, dices por ejemplo que la fundación ya recoge chavales con 12 años. Estos niños en algún caso son, bueno, niños que están en tierra de nadie, que nos dicen últimamente, bueno, cuando les llevas a hacer una valoración neuropsicológica y demás, que no son necesariamente de educación especial como tal, ni encajan tampoco en la educación ordinaria porque no son capaces de seguir el ritmo. Entonces, en esta franja de edad os llegan muchos niños de este tipo que a lo mejor están, bueno, pues en primaria, que no terminan de llegar y demás y reciben ese, bueno, ese acogimiento por parte vuestra. Sí, justo has dado en el clavo. Ese es un poco el perfil del cole y de hecho por eso, porque es una edad muy rara, 12 años, Claro. porque ni siquiera es donde hay un cambio educativo, pero es cierto que nuestro tipo de alumnado es un poco el que tú describes, que más o menos hasta los 12 en ordinaria pues está bien, está atendido y a los 12 es cuando ya se empieza a crear esa fractura que yo creo que el sistema educativo a día de hoy pues todavía no ha resuelto, que ojalá lo haga, pero mientras no lo hace, pues son alumnos que se van quedando descolgados tanto en lo académico como en lo social, ¿no? Que casi es más importante, ¿no? Su felicidad y su autoestima y su, pues a los 12. Sí, porque además es una edad muy complicada que si se genera un aislamiento, eso repercute también a nivel emocional. Entonces, la adolescente le cuesta muchísimo más trabajo relacionarse con sus iguales, ¿no? Con lo cual es un trabajo también no solamente académico, sino también emocional, de acompañamiento y de, bueno, me imagino que decirle, bueno, vamos a ver, que ni eres un inútil ni nada de nada, o sea, eres una persona como cualquier otra y ya está, ¿no? Eso, ¿os llegan muchos chavales con problemas emocionales de aislamiento? La gran mayoría, de hecho, efectivamente, cuando los padres deciden dar el cambio a la modalidad especial, la gran motivación no es la académica, es precisamente esa que señalas. Y además, como dices, pues en la preadolescencia, que es cuando empiezas a construir tu identidad y la identidad la construyes diferenciándote del otro y no los que son como tú, los que, y claro, ahí la discapacidad a día de hoy pues todavía no se entiende y es un factor determinante. Y efectivamente los alumnos que llegan, la motivación principal tanto de los padres como de los alumnos es esa y además en cualquier manual educativo te dicen que para aprender primero tienes que estar en un entorno en el que te sientes a gusto y feliz y que esa es la primera piedra para un aprendizaje y nuestros alumnos, como bien sabes, pues todo eso a esas edades, que es cuando nos van llegando, a los 12, a los 13, pues eso ahora mismo en la escuela ordinaria pues no lo están encontrando. Efectivamente. Háblame de campus y de compás. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál prefieres? Fernández. Pues te cuento primero campus, pero por seguir la historia un poco que te contaba de al final cómo fue creciendo cada uno. Porque campus nació, pues un poco también, pues lo que habéis vivido las familias de personas con discapacidad, ¿no? Pues que el cole acaba a los 18, como sabes, bueno, puedes repetir, tal, ahí estirarlo un poco hasta los 21, pero la educación no ofrece nada más allá, no existe nada arreglado para una persona que haya titulado a través de la especial, porque ya no obtienes el graduado escolar, con lo cual se te cierran absolutamente todas las puertas para una formación más allá de los 18. Pero las nuevas familias, pues venís pisando fuerte y no queréis una cosa asistencial, queréis con toda la razón del mundo que vuestro hijo trabaje, se forme, y es que no existía nada. Entonces, sin quererlo, el sistema condenaba, que a lo mejor es un verbo un poco duro, pero guiaba a lo asistencial, porque tú a los 18 acababas y lo único que tenías a tu disposición era un centro ocupacional. Y entonces ahí surgió Campus, con ese objetivo de ser un puente a esos alumnos que acababan el cole, pero querían trabajar, y a los 18 pues todos estamos muy verdes. La edad media de incorporación al mercado laboral está en 28, como para pretender que un alumno con discapacidad intelectual se incorpore tan joven, ¿no? Entonces montamos esta formación postobligatoria para seguir trabajando conocimiento y también madurez como cualquiera, y entonces son 3 años de formación postobligatoria. El primero es más genérico, de, bueno, pues de ir aterrizando, uno segundo que te vas especializando más, son áreas muy grandes para que vayas encontrando un poco tu lugar en el mundo: hostelería y turismo, administración y gestión y comercio y marketing.
Y luego un tercer año muy práctico, eminentemente de prácticas en empresas, según el perfil que hayas escogido, y con mucha caña de vete a vivir independiente, viaja, entra, y eso se sigue trabajando mucho, toda la parte también de vida independiente. Y lo bonito es que después de 10 promociones ya que han salido, en 5 años después, la mitad de ellas ya están trabajando en un empleo en la empresa ordinaria. O sea que la verdad es que el programa ha sido precioso y O sea un que éxito. el porcentaje de empleabilidad, tenéis un porcentaje elevado, ¿no? De chavales que salen formados, que incluso me imagino que tendréis, bueno, empresas que os demandan a esos chicos que ya salen, que están preparados durante 3 años, o bueno, dependiendo, imagino también un poco que vosotros veis un poco la madurez que tiene, si están o no preparados, o incluso podéis ampliarlo un poquito más de esos 3 años, valoráis un poquito la madurez, la capacidad que tiene para ya salir al mundo laboral. Sí, los 3 años de hecho es el tiempo en el que seguimos al alumno y medimos este dato, pero seguro que si ampliamos y en vez de medir a los 3, a los 5, el porcentaje crecería todavía más. Y luego muchos de ellos, pues como cualquiera, cuando acabas la universidad, otros se hacen un máster, se van fuera, o sea que muchos ya se siguen formando en otros programas y la verdad es que cómo ha cambiado la visión del empleo, porque además en discapacidad intelectual tienes 2 grandes problemas. Uno es la tasa de actividad, que nunca, siempre miras la tasa de paro, pero la tasa de actividad es la gente en edad laboral que tiene un empleo o lo busca, que en discapacidad intelectual es solo de un 20%, es decir, solo 2 de cada 10 personas en su etapa adulta se plantean el empleo como una opción de vida. Y yo creo que Campus lo bonito es que el 100% salen con ganas de trabajar, que eso ya es un éxito. Y luego la tasa de paro en las personas con discapacidad intelectual sigue siendo del 50%. De esos 2 valientes que han salido a buscar un empleo, solo 1 lo va a encontrar. Y eso es más o menos el porcentaje que por ahora tenemos en Campus, ¿no? Que la mitad de los alumnos a los 3 años han encontrado un empleo. De todas maneras, en las FPs formativas, por ejemplo, el aula estable que inauguramos el año pasado en Padre Piqués, ha sido todo un reto también, ¿no? Un aula dentro de un colegio ordinario con los chavales totalmente integrados y esa formación que dais también luego al final de lo que es el itinerario de los 2 años de la FP básica, también hacen prácticas en empresas, o sea que ya empiezan un poco el camino, ¿no? hacia el empleo ya en el segundo final de año de curso, ¿no? De la FP básica. La FP, además, de hecho, esto es muy bonito porque ya es obligatorio que en las AFPs básicas, ya en las de especial también, son obligatorias las prácticas, que es fantástico tanto para el alumno, pero casi tiene un valor más añadido que no lo tienen las prácticas ordinarias, de que la empresa, si cuando por fin consigues que te coja alguien en prácticas, cambia muchísimo, porque al principio el desconocimiento de qué es la discapacidad intelectual, el pensar que no van a saber hacer, que les va a demandar mucho tiempo, y lo que ven es al revés, un alumno más motivado que ninguno de los trabajadores que tienen, súper dispuesto, que añade cariño, paciencia, comprensión, ¿no? Competencias que muchas veces en las empresas están dormidas y que de repente aparece este alumno distinto al resto y que no solo no te quita tiempo y trabajo, sino que te aporta un montón. Entonces eso es un escaparate y a nivel humano te aporta mucho. Yo agradezco de verdad que las empresas vayan abriendo, ¿no? La incorporación de personas con discapacidad, ¿no? Porque bueno, también lo comentaba antes, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede formar una persona con discapacidad? Y aprovechar estas capacidades que tiene, ¿no? Sí, pero además es eso, que lo hacen a lo mejor al principio porque le has pedido el favor de las prácticas o porque le has... Pero una vez que lo prueban, no hay vuelta atrás. Luego ya contratan a otro. O sea que realmente además les abres los ojos a que aparte de que por derechos pues esto debiera ser, pero que también aporta muchísimo a la empresa y que una empresa hoy en día, la competitividad pasa por saber adaptarte a la diversidad y entonces pasa a ser un valor muy importante, sí. Totalmente. ¿Y Compass?
¿En qué se diferencia de campus? Bueno, Que hay un juego ahí de palabras. y además he hecho a propósito, perdonad que tengo aquí mis perros que han Nada, no ladrado, pasa nada. que cuando que estábamos viendo, porque claro, el perfil de campus es verdad que es un perfil pues de gente con pocas necesidades de apoyo, que fácilmente va a encontrar un empleo, y nos empezaba a llegar pues mucha gente con más necesidades de apoyo, pero con las mismas ganas de seguir formándose y con ganas de hacer mil cosas antes de, pues, de pasar a un centro ocupacional o a un recurso más asistencial. Pero veíamos pues que campus no era el sitio, pero que había muchísima gente que nos demandaba un servicio, y entonces por eso pusimos en marcha Compass con ese juego un poco de palabras, porque pretende ser lo mismo, pero para otro tipo de alumnado, pues como te decía, con más necesidades de apoyo, pero que todavía no ha abandonado la visión del empleo como una opción de vida, y que nosotros como fundación también es nuestra misión seguir pinchando ahí, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas veces reflexiono cómo eran nuestros alumnos hace 20 años, en especial, que hoy no se te pasa por la cabeza que esos alumnos estén en especial, hoy están en ordinaria. Y nuestros usuarios de centro ocupacional de antaño ahora están todos en empleo ordinario y nadie se plantearía. O sea, que tú misma vas viendo, y es un cambio tan paulatino que muchas veces no te das cuenta cómo la sociedad va avanzando, y lo que hoy a lo mejor ni se plantea que pudiera encontrar un empleo en la empresa ordinaria, pues si sigues pinchando, estoy segura que en pocos años también veremos a esa gente trabajando. O sea, ¿tú crees que realmente se está produciendo un cambio y una visión de las empresas hacia la incorporación de las personas con discapacidad? ¿Tú crees que se está abriendo poco a poco esa visión, y esa visión está cambiando? Y que bueno, que al fin y al cabo es que es un reflejo de la sociedad. O sea, todos estamos aquí, entonces todos tenemos derecho a formar parte de esta sociedad inclusiva, ¿no? ¿Y por qué no? Sí, Si una persona sí. está capacitada para estar en una cocina, o estar en una lavandería, o estar en un puesto delante de un ordenador, pues ¿por qué no? ¿No? Claro, y no solo ese por qué no, que luego dices, vale, el discurso lo entiendo, pero que lo contrate el otro, ¿no? Pues Claro. esto no, ya te digo que no sabes la cantidad de empresas que nos llaman demandando puestos de trabajo, o sea que realmente notas que ha cambiado. Y además, como sabes, la LGD, la anterior LISMI, que obliga a las empresas a que un 2% de la plantilla tenga discapacidad, no distingue el tipo de discapacidad, con lo cual si la empresa realmente no creyera en que contratar a alguien con discapacidad intelectual le aporta valor, pues en vez de contratar a un trabajador con síndrome de Down, estaría contratando a un trabajador en silla de ruedas, pero no, Claro. te pide sin estar obligado una persona con discapacidad intelectual, con lo cual eso la verdad es que es muy bonito de ver, sí. Uh-huh. Vamos a ver, ¿hacéis talleres, oficina de empleo? Cuéntame un poco, ¿qué talleres tenéis? ¿Hacéis cosas allí? Creo que tenéis hacer cosas para bodas, toda la gente que tenéis allí en la fundación, preparáis cosas, tenéis talleres además de madera, trabajáis cosas así para regalos y demás, ¿no? Cuéntame un poquito estos talleres. Sí, esa es la parte que te contaba de los centros especiales de empleo o las empresas más sociales, que te decía eso, que ya hay 200 trabajadores con discapacidad intelectual, con su sueldo, su seguridad social, y ahí lo divertido es que decimos siempre, ¿no?, que somos como una empresa al revés. Una empresa tiene una producción y diseña su plantilla, y nosotros al revés, tenemos una plantilla a la que llenar de trabajo. Entonces, bueno, pues como te contaba, nos vamos inventando diferentes cosas que, pues eso, tienes razón que no había mencionado la carpintería, que es una carpintería fantástica que produce muebles y objetos que se venden en todo el mundo, los huertos urbanos, que tú vas allí y te alquilas un huerto y te lo mantienen los trabajadores con discapacidad intelectual, o el lavado de coches, lo que te contaba de correos, la imprenta. Bueno, pues diferentes pequeñas empresas que son de la fundación, o sea que no tienen ánimo de lucro, pero que su objetivo es mantener todos los puestos de trabajo de todos los trabajadores que hay, y subiendo, porque cada año crecemos en ese área. Y porque tengo aquí una pregunta, ¿cuántas personas se emplean en estos centros de empleo? ¿Y cuáles son las condiciones laborales que tienen los trabajadores con discapacidad intelectual?
En nuestro caso, eso, ahora mismo hay 200 personas con discapacidad intelectual trabajando con su sueldo, su seguridad social y además eso, cada vez que nos suben el salario mínimo, pues imagínate, por 200 y luego, bueno, ya van teniendo, ellos siempre entran en la categoría operario, que bueno, pues es la categoría, tiene salario mínimo interprofesional y luego cada 3 años van cumpliendo trienios y luego hay una pequeña carrera profesional para los operarios que llegan a ser auxiliares, que eso es una nueva categoría con un sueldo mayor que el salario mínimo. Y trabajan pues con las condiciones de cualquier otro trabajador, que antes era de 9 a 5:30, con 1 hora para comer y media de descanso, que se quedaba más o menos en 7 horas, pero con el COVID hicimos jornadas reducidas para evitar los tiempos de comedor y los contagios, y nos quedamos en un horario de 8 a 3 que ahora no ha habido quien vuelva a poner, nadie quiere salir por la tarde. Entonces, seguimos en la gran mayoría bueno, en el rodilla no puede ser porque al final tienes que dar servicio, ¿no? Pero en la gran mayoría están ya con jornadas intensivas y a las 3 salen y tienen su vida. Lo bonito también del empleo es que ha posibilitado otro proyecto precioso que tenemos en marcha, que es el de vida independiente, porque una vez que ya tienes tu sueldo, pues ya eres más poderoso para decir, oye, pues mira, yo tengo 30 años y lo me quiero independizar y ya hay 90, fíjate, 90 valientes. ¿Eso lo habéis puesto recientemente? ¿Lo habéis puesto en marcha recientemente? Bueno, empezamos hace también unos 8 años, pero nos pasó un poco como en el empleo. Al principio tienes que coger a 4 seleccionados para demostrar que es posible, quitarle el miedo a las familias y una vez que esa rueda empieza, pues tampoco se puede parar. Y entonces, fíjate, ya hay eso, 90 viviendo pues en su casa, como cualquier otro, vamos, de alquiler y muchas veces comparten, bien porque no les apetece vivir solos o porque también es verdad que Madrid está carísimo y con el salario mínimo pues también compartes. Pero bueno, el empleo al final es la palanca. ¿Serían una especie de pisos tutelados o no? No, es el siguiente paso. De hecho, eso es. Muchos de los que están ahora viviendo independientes en su momento estaban con nosotros en viviendas tuteladas, pero esas ahora se han quedado para gente con muchas más necesidades de apoyo y todos los trabajadores del Centro Especial de Empleos, nada, nos vamos a Idealista con la preparadora que les acompaña, se busca un piso y ahí nos lo organizamos todo. ¿Eso lo organizáis con ellos? ¿Lo hacéis con ellos de manera conjunta? ¿Les ayudáis a esos pasos? ¿Los guiáis y demás? ¿Los orientáis y demás para que vayan viendo un poco? Bueno, también es una especie de guiar en el camino, ¿no? Porque ya llegan a una edad que son adultos y igual que nosotros, pues si tenemos que buscar un piso, pues bueno, nos tenemos que poner a ello. ¿Estáis detrás, ahí acompañándoles y demás, orientándoles, viendo con ellos un poco ese tema? Eso es, y además como... un poco a su libre albedrío. No, se acompaña. En los 90, luego hay otros que no acompañamos, pero los que dependen de la fundación es todo un acompañamiento. De hecho, también, pues como te decía al principio, nació un poco de esa escucha, ¿no? De ver que esto lo sabe todo el mundo, que la gran preocupación en la discapacidad es esa, ¿no? Pues qué será el día de mañana cuando yo no esté. Pero esa gran preocupación siempre ha estado ahí y pensábamos pues que una magnífica respuesta es, oye, pues mejor independizarse ahora en vida y que tanto los padres como los hijos vean que esto es posible y que no va a pasar nada que no pase en otras familias cuando fallecen los padres y que la persona puede perfectamente vivir independiente y eso automáticamente, claro, produce, ¿no?, un bienestar, porque pensamos mucho en la angustia de los padres, pero también la angustia de la propia persona con discapacidad intelectual que tiene todo el día en la cabeza, oye, cuando mis padres, ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde me van a llevar? Pues el poder ver que tienen las riendas de su vida y los padres constatar lo bien que viven solos, pero sí, como tú decías, es un acompañamiento. Hay una vivienda de entrenamiento, pero para el que quiera. El que no quiere pasar por ella y se quiere independizar, ahí estamos para ayudarle. Pero el que quiere también, como muchas veces además ni siquiera se han separado nunca las familias, pues el programa dura más o menos un mes y las personas ya pues se van ahí a vivir y se forman en las tareas del hogar, en cómo se paga la luz, de herramientas de convivencia, pues en el día a día de todos, en cómo nos tenemos que pegar por el mando de la tele, pues los problemas de cualquiera. Y entonces está esa vivienda de entrenamiento y luego hay un plan individualizado por cada persona que se independiza, que en función de sus necesidades
pues habrá gente a la que acompañemos una vez a la semana y vayamos a visitar el piso, otros una vez al día porque tienen más, y otros que vamos una vez al trimestre y nos llamamos por teléfono porque realmente no necesita más apoyo que ese. Cada uno tiene su seguimiento y sus profesionales asignados que les acompañan y están al quite para lo que necesiten. Háblame un poco, si es posible, de dónde nace la idea del aula estable. Pues un poco, sí, como tú conoces, pues un poco ese debate, ¿no?, que hemos vivido hace años de si la inclusiva, la especial, que parecía que todo esto era blanco o negro y que no había puentes, ¿no? Y que yo creo que las cosas van poco a poco, que a lo mejor lo inclusivo es un escenario maravilloso en el horizonte, pero como a día de hoy no estamos preparados, pues entendimos que nuestra labor era ir poquito a poquito haciendo lo que estaba en nuestra mano para ir acercándonos a eso. Y entonces vimos... Me imagino que es un trabajo de manera conjunta y no es fácil. O sea, abrir un aula de personas con discapacidad intelectual dentro de un colegio ordinario es una labor que requiere mucho trabajo por parte de los dos entornos, tanto en vuestro caso de Fundación a la Par como del colegio, ¿no? Sí, en este caso además yo creo que la generosidad de verdad viene de la mano del padre Piquer, que como sabes es el centro, que además es un centro magnífico de formación profesional, con lo cual nos pareció el entorno ideal, porque como lo nuestro también era formación profesional, pues eran dos mundos que, y luego al final, bueno, pues los jesuitas también siempre han tenido esa vocación y bueno, sabíamos que era un buen entorno, pero desde luego yo creo que aunque luego gane más, como hablábamos en el caso del empleo, el primer gesto de generosidad y de apertura y de valentía lo hizo el padre Piquer al dejarnos entrar, y hay que decir que ahora están encantados, pero sí, al principio fue una apuesta arriesgada pero muy bonita, y ahí, como sabes, pues está ese aula estable con esos alumnos que se forman, pero en un entorno de escuela ordinaria. Entonces, bueno, pues vas poquito a poco cambiando tu entorno y cambiándolo para que sigamos avanzando en la igualdad de derechos de todos. Yo comentaba al principio el camino tan extenso y tan largo y tan sin fin que tenemos las familias cuando tenemos hijos con necesidades educativas especiales, ¿no? Desde que, bueno, pues desde el principio, ¿no? Cuando hacéis las jornadas de puertas abiertas, que van las familias, bueno, pues ahora en el mes de marzo, que se abren las puertas de todos los coles, que las familias empezamos a buscar centro y demás, ¿cómo percibís a las familias? ¿Cómo percibís vosotros desde Fundación a la Par a los padres? ¿Cómo les veis? ¿Les veis angustiados? ¿Les veis cómo les veis? ¿Con necesidades, con necesidad de ayuda, con necesidad de guía? ¿Cómo les veis? ¿Qué os llega? ¿Qué percibís desde la Fundación a las familias cuando hacéis las jornadas de puertas abiertas? Pues sí que es verdad que lo que hablábamos del cole, esa edad es una edad muy dura, porque ¿no? El cambio de ordinaria a especial al principio es muy duro, estás muy desorientado, no sabes si es la decisión correcta, o sea, ese primer momento notas que te llegan familias pues con muchas dudas, muy angustiadas, que además lo han pasado muy mal, han visto sufrir a sus hijos, pero lo bonito es que a los pocos meses eso cambia tanto y de repente el notar que de repente tu hijo tiene amigos, es el guay de la clase, tiene novia, notar que ha encontrado su sitio y que un hijo que a lo mejor pensabas que iba a sufrir y que lo iba a pasar mal, pues poder ver lo feliz que es, cómo ha encontrado su lugar en el mundo, pues todo eso es que es la pera, ¿no? Me emociona solo de verlo. Y luego ya, fíjate, cuando ya, pues yo por ejemplo, la graduación de campus, cuando acaban, se gradúan, la orla, muchos de ellos además ya se gradúan con un trabajo. Pues claro, ves a los padres emocionados, llorando, porque pues ese hijo que a lo mejor pues no pensaban que fue, pues de repente es el que ya tiene un trabajo, el que se ha hecho su campus mejor que ninguno. Entonces, bueno, pues la verdad es que esa parte es muy bonito, pero el inicio es verdad que pues sí, que los padres llegan muy... Sí, la verdad es que sí. Has pasado antes un poquito así de soslayo sobre algo que me interesa mucho.
el tema este tan complicado del abuso y de la creación de la Unidad de Acceso a la Justicia de Alapar, UADI, ¿no? Sí. UADI. UAVDI, el nombre es terrorífico, es Unidad de Atención Sí. a Víctimas con Discapacidad Intelectual, pero... Y eso, pues te contaba que nació también, pues de nuevo, de toparnos con que, pues a lo mejor un trabajador con discapacidad intelectual al año o un alumno del cole al año, más o menos de media, pues nos relataba que había sido víctima de un abuso sexual y claro, yo pensaba en el cole de mi hija no hay un abuso al año y entre los trabajadores sin discapacidad tampoco, ¿no? Aquí está pasando algo. Y efectivamente enseguida entiendes pues la vulnerabilidad, ¿no? Pues personas que a lo mejor pues no hemos educado en la sexualidad como al resto porque no les hemos dado acceso o que les hemos hecho depender de terceras personas sin discapacidad, con lo cual enseguida pues se fían y se dejan o pues La personas que vulnerabilidad. esa La vulnerabilidad vulnerabilidad. que Sí. está ahí, además unida a que, pues eso, que el acceso a la justicia pues no es igual para todos. Y si tú tienes una discapacidad intelectual y tienes que llegar ahí a dar un testimonio y te preguntan cuántas veces o cuándo y tú no sabes situar en el espacio-tiempo, pues vas a entrar en una contradicción y tu caso va a ser sobreseído. Con lo cual nos liamos la manta a la cabeza porque además en todas esas dudas que estábamos nos vino a ver la Guardia Civil, que también estaba pues preocupada porque le llegaban muchos casos y no sabía pues cómo pasar un interrogatorio, cómo se hacían una rueda de reconocimiento, pues si la persona señalaba o no, hasta qué punto era fiable y cómo saber si lo era. Y bueno, pues con esa pequeña semilla pusimos en marcha la unidad en 2010 y entonces, fíjate, atendimos en ese año 3 casos porque pues bueno, no nos conocían, no existía, porque la realidad es que esta problemática pues nadie la estaba atendiendo, ¿no? Las familias cuando sucedía, como hablábamos al principio, pues menudo lío, ¿cómo voy a contar esto? Seguro que no le van a tener en cuenta el testimonio, va a pasar lo peor que lo que vamos a conseguir y entonces pues todo esto quedaba impune, ¿no? Y entonces cuando comencemos la unidad, pues poco a poco se nos fue conociendo, trabajando muchos con los jueces para que nos dejaran entrar en la sala, porque al final creamos esta figura que se llama el facilitador, que acompaña a lo largo de todo el proceso policial y judicial y va adaptando todos los procedimientos para que sean accesibles. Un ejemplo muy tonto, pues si la persona, como decíamos, no sabe situar en el espacio-tiempo, pues se le pregunta, ¿fue antes o después de tu cumpleaños? Pues hay herramientas que ya vamos conociendo que permiten ir adaptando el testimonio. Ahora ya nos llegan 200 y pico víctimas al año, que no es que haya más, sino que ahora esta realidad que estaba oculta está emergiendo y la gente se está animando a denunciar y a darle la vuelta. Y el dato bonito, hicimos un estudio cuando ya tuvimos el caso número 1000, o sea que es un estudio con una base amplia y que cuando no está la figura del facilitador, este profesional experto que te comentaba que acompaña, cuando no está el facilitador, el 80% de los casos son sobreseídos. Y cuando existe la figura del facilitador, se da completamente la vuelta. Solo el 20% son sobreseídos, que además es una tasa de sobreseimiento que se acerca a la realidad habitual de este tipo de delitos. Luego ya si se condene o no se condene, en principio nos da igual, porque lo que queremos es garantizar el acceso a la justicia, pero luego paradójicamente pues también se revierten, ¿no? Se condena el doble cuando existe el facilitador porque los operadores jurídicos pues ya sí que se sienten con las herramientas y con haber podido captar el caso y entonces pues todos los números se dan la vuelta. Entonces la verdad es que ese es un proyecto muy duro, pero muy bonito, donde realmente ves que cuando das apoyos pues las cosas pueden cambiar. Sí, la verdad es que, bueno, yo me lo imagino y tienen que ser testimonios desgarradores, ¿no? Y la figura de esa persona que acompaña, que sabe cómo tratar, cómo llegar para facilitar para conseguir toda esa información, tiene que ser complejo, ¿no? Intentar llegar a esa persona que ha sufrido un abuso, que además tiene una discapacidad y que a lo mejor le cuesta trabajo expresarse o qué es lo que ha ocurrido, pues la verdad es que tiene que ser un trabajo muy minucioso, muy delicado, con mucho tacto y bueno, y al mismo tiempo también pues desgarrador, ¿no? Para quien esté, bueno, pues con estas personas. De todas maneras, una base de datos ya de 1000 personas, de 1000 casos,
eso ya tenéis datos para... Sí, sí, sí. Es verdad que te topas pues un poco con lo peor de, ¿no? de la sociedad, de aprovecharte del más vulnerable. De hecho, fíjate, un mundo en el que nos hemos tenido que meter a raíz del trabajo en la UABDI es en el de trata, porque muchas de las mujeres que llegan, claro, a poco que te pares a pensarlo te das cuenta, pero todas esas mujeres que llegan de Nigeria o de los países del este, pues muchísimas de ellas tienen discapacidad intelectual y precisamente por eso han sido las más vulnerables a subirse a ese camión. Entonces, ese es un proyecto que en vez de ir a lo más bonito del ser humano, que es lo que veíamos antes con empleo, ese proyecto te lleva a los infiernos, pero por otro lado notas que, claro, las personas vulnerables allí es donde más desprotegidas están, ¿no? Y además se da hasta otra paradoja que cuanto más vulnerable ves tú a la víctima, siempre el agresor se crece y el delito suele ser todavía más duro, ¿no? Con lo cual es verdad que es un trabajo muy duro, pero a la vez muy bonito el ver eso, ¿no? Como poco a poco pues se siguen cambiando las cosas y las personas con discapacidad intelectual pues van teniendo más derechos. Sí que a mí, un dato que todavía no hemos conseguido que se modifique en los 12 años que lleva la unidad, es que solo un 1% de esos 250 casos que están ya llegando al año, solo un 1% denuncia a la propia víctima. Las personas con discapacidad intelectual todavía están tan desprovistos de sus derechos que ni siquiera son conscientes del grave delito del que están siendo víctimas, ¿no? Todavía esa parte de derechos de, oye, mira esto que me ha pasado, de salir a la calle a gritar y a denunciar, eso todavía nos falta. Pero es que en esto y en tantas otras cosas la falta de información y de formación es fundamental. O sea, cuando tú tienes herramientas para saber qué es lo que puedes hacer, pues lo gestionas. Aunque tengas que pedir ayuda, ¿vale? De externa o en este caso del facilitador o de vuestra unidad, pero ya tienes esa herramienta que te facilita muchísimo el camino y que bueno, aunque te cueste y sea un trabajo doloroso volver a lo mejor a revivir también lo que ha ocurrido, bueno, pues al final lo exteriorizas y bueno, pues si se facilita que esa denuncia llegue a buen puerto y la persona, bueno, pues tenga el castigo que merece, pues chapó. Claro, pero esa rabia de sentir que te han atropellado tus derechos, eso a las personas con discapacidad intelectual todavía no... O sea, lo pongo como deber que nos falta, de que sean sujetos que se sientan igual de ciudadanos que los demás. No sé, yo creo que todavía queda ahí algo de... Pero a lo mejor porque ellos no tienen esa capacidad de discernir a lo mejor tampoco qué está bien o qué está mal. Puede ser eso, puede ser que, bueno, nosotros a lo mejor sí, bueno, pues diferenciamos un poco, pero ellos al ser tan vulnerables no tienen esa capacidad de saber que eso no está bien y lo asocian a lo mejor a algo normal. En algunos casos, ¿no? Lo normalizan a lo mejor un poco, ¿no? Lo normalizan. Sí, pero es verdad que les falta, ¿sabes? Esa sensación de derecho, de sentirte un ciudadano como el de al lado. Esa parte, sí. Que por otro lado también yo siempre, ahora que ves todos los activismos, que por supuesto que bienvenidos son, ¿no? Pero dices, la verdad es que el de las personas con discapacidad intelectual es ejemplar, porque han ido conquistando desde la sonrisa, desde el cariño, desde el tender una mano, sin ningún rencor, sin echar nada en cara, pero ahí van los tíos poquito a poquito conquistando sus derechos. Sí. Pues ese es el lado bonito y el malo es que en cambio les pasa eso y cualquiera saldría, o sea, y tampoco... Pero bueno, ese es un deber pendiente. Van como una lluvia fina, poquito a poco calando y bueno, pues... Pero pues sin echar nada en cara a nadie, felices de lo que van conquistando, en eso son ejemplares. Eso es. Oye, una cosa, ¿esto de Diem o Diem qué es? ¿Qué es esto? Pues otra aventura, cuando vimos, otra locura, cuando vimos otro problemón, dijimos, pero ¿cómo no vamos a hacer nada con esto? Que este fue todavía antes que la UABDI, que tú sabes que las personas con discapacidad intelectual pues son más vulnerables a tener problemas de salud mental, que además, claro, lo entiendes enseguida, ¿no? Personas pues con esas vidas tan duras, con autoestima baja, pues tienen muchos más factores de vulnerabilidad, tener problemas de salud mental, pero paradójicamente la discapacidad intelectual era un criterio de exclusión para cualquier atención en salud mental. Si tenías discapacidad intelectual hace años, pues no se te atendía.
Y entonces lo que estaba pasando era pues que la gente acababa, en cuanto aparecía un problema de salud mental, pues en grandes instituciones, ¿no? Esos psiquiátricos que ya han ido desapareciendo porque hay mucha más atención comunitaria, pues como la atención comunitaria no era accesible a las personas con discapacidad intelectual. Y entonces nos pusimos también ahí, nos liamos la manta a la cabeza y pusimos en marcha DIEM, que fue el primer centro de día para atender esta problemática de los problemas de salud mental y las alteraciones de conducta en personas con discapacidad intelectual. Y lo bonito es eso, que sí que se puede atender de manera comunitaria y que más o menos el 80% de las personas que acaban su tratamiento en DIEM pueden volver a su centro ocupacional, a donde estuvieran, ¿no? Mientras que antes de existir este tipo de recursos, pues iban a grandes instituciones y quedaban internos. Uh-huh. Madre mía. En fin, afortunadamente, bueno, pues aquellos psiquiátricos de antaño que no hace mucho tiempo, bueno, pues han desaparecido y la verdad es que ahora mismo sí que es verdad que la pandemia nos ha puesto un poco el foco, ¿no? En la salud mental y en la necesidad que hay de estar sano mentalmente, ¿no? Pero sea quien sea, ¿no? Lo que pasa es que yo he entendido por lo que tú acabas de decir que es como que las personas con discapacidad intelectual no eran atendidos porque como que ya les venía un poco de serie y no eran atendidos, ¿o cómo? Era una mezcla. Hay dos. Por un lado, las enfermedades mentales en discapacidad intelectual, como se asientan en la cabeza y la cabeza es un poco distinta, pues se manifestaban de manera y se manifiestan de manera diferente. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual con una depresión no te va a decir últimamente pienso que mi vida no tiene sentido y fantaseo con quitármela. Pues lo que te va a hacer es que va a estar más agresivo y va a comer menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, era muy difícil de identificar y luego de intervenir, porque pues trabajar con la salud mental necesita introspección, preguntar, y claro, las personas muchas veces no eran capaces de seguir en esa entrevista y por esas dificultades pues se apartaban. Y luego mucho por lo que tú dices, que se ha llamado el efecto eclipsador, que la discapacidad lo eclipsa todo. Entonces, bueno, si está muy triste, bueno, pues será porque tiene discapacidad, o si está muy nervioso, pues será porque tiene discapacidad. Yo me acuerdo de una trabajadora nuestra de la imprenta que había unos días que estaba muy subida y hablaba de sexo y otros días pues estaba tristísima. Pues la habilidad emocional de las personas con discapacidad. Y dices, pero que la habilidad, si este de al lado está todos los días con un carácter más plano que, ¿no? Entonces, claro, eso era el efecto eclipsador. Todo se lo atribuías a la discapacidad intelectual, pero lo que tenía esta trabajadora era un trastorno bipolar. Unos días estaba alta y otros estaba baja, pero todo eso queda eclipsado porque te parece que la discapacidad intelectual ya es una condición que, ¿no? Pues que tapa todo lo demás. Se mete todo en el mismo saco y se generaliza cuando además cada persona es única. O sea, hay que personalizar, hay que ver qué le pasa a esa persona, qué discapacidad tiene y, bueno, qué serie de comorbilidades también en un momento dado puede estar desarrollando, ¿no? Bueno, pues o bien por circunstancias o bien por esa propia discapacidad, ¿no? Entonces hay que personalizar un poco y ver qué necesita esa persona para atenderla de manera correcta. No se puede meter todo en el mismo saco. Oye, y otra cosa, el apoyo institucional, que es muy, muy importante para seguir desarrollando todo lo que hacéis en Fundación a la Par. ¿En qué momento estamos ahora mismo con la administración a nivel de la discapacidad intelectual? Pues voy a parecer un poco pelota, pero es que es verdad que yo creo que no somos conscientes de la buena atención que hay de la discapacidad en nuestro país. De hecho, un anterior director general decía, es que la atención a la discapacidad es marca España. Y tenía razón, nos vienen a visitar de Latinoamérica, por supuesto, de todos los países, pero de Europa también muchísimo. O sea, realmente la atención en España es excepcional y yo diría que es que no se me ocurre un país en Europa que atienda tan bien y me he recorrido bastantes. Dicho eso, pues todo se puede mejorar y de hecho, si estamos también en España es porque la sociedad civil ha pinchado y una administración que ha sabido escuchar, pero porque hemos estado pinchando y entonces nunca hay que dejar de pinchar. Pero bueno, por delante vaya que es verdad que yo creo que en nuestro país eso es de quitarnos el sombrero, pero es verdad que bueno, pues que al final
pues hay que seguir empujando. Pues ahora, por ejemplo, todo lo que hablábamos de vida independiente, pues todavía la administración, pues el dinero lo tiene en lo más asistencial y no anima a proyectos más como este, o el empleo ordinario, pues sigue estando todo más en lo ocupacional y entonces pues a lo mejor debería estar animando y subvencionando más iniciativas de este tipo en vez de otras más asistenciales. Pero entiendo que no es fácil, porque si lo quitas del asistencial, ¿qué haces con los que están ahí? Bueno, es un problema, pero bueno, no es fácil, pero yo por delante, lo bien que estamos en España, la verdad, y a lo mejor por poner alguna pega es eso, la falta de visión a veces de, pues eso, de ser aliciente para las nuevas cosas que son las que realmente van a generar cambios y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Es que eso es lo fundamental, mejorar la vida de las personas con discapacidad y el entorno, porque al final si mejoras la calidad de vida de la persona con discapacidad, el entorno también mejora, al final se crea una armonía y es muy importante. Oye, una cosa, también me imagino que son fundamentales las donaciones que tenéis de empresas. ¿Tenéis convenios de colaboración con empresas, entidades que apuestan también por vosotros? Cuéntame un poquito esto. Pues es verdad que en mi caso concreto, a mí lo que me gusta de las colaboraciones de empresa, más que las donaciones, que también, no te voy a decir que no, pero es que unir esos dos mundos, ¿no? El del tercer sector, el mundo de las personas con discapacidad intelectual y el mundo de las empresas, que son dos mundos que han caminado completamente separados y que nunca se han mirado entre ellos, y el ver cómo ahora empiezan a hablar y empiezan ahí a pasar cosas, pues eso es lo más bonito de todo. Y luego es cierto que pues muchas de ellas además pues nos apoyan económicamente, que claro, pues eso está muy bien. Firmáis convenios de colaboración con grandes empresas porque lo vemos a través de vuestras redes, que lo hacéis público y demás, y yo creo que eso también son avances, ¿no? Sí, y además notas que antes te donaban pues por caridad o por cumplir la LISMI, y ahora notas que no. Ahora si te donan se quieren meter en el proyecto, quieren que haya voluntarios de la empresa involucrados, quieren seguirlo de cerca y comunicar a su gente los resultados que han conseguido gracias a lo... O sea, eso también notas que ha cambiado muchísimo y para bien. O sea, que la implicación de las empresas va más allá de lo que es el dinero, o sea, lo que es el tema económico, sino va más a nivel humano, ¿no? A nivel de la relación humana y de conseguir, bueno, pues conseguir cosas, ¿no? Sí, de incorporarlo como una pieza más de la empresa, efectivamente. Y no dejarlo como algo meramente material y económico, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, creo que vais a celebrar el 75 aniversario, ¿no? Sí, vale, pero muy jóvenes de espíritu, como has visto. Pues a ver, ¿qué cosas destacarías en esta trayectoria tan larga? Porque 75 años de trayectoria son muchos años, ¿eh? Desde, si echamos la vista atrás, de los inicios hasta ahora, son unos cuantos logros. ¿Qué sería lo importante para ti y qué cosas crees que habría que hacer de cara al futuro? Por ejemplo, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué podría hacer la Fundación o qué se podría hacer? Sí, además te he oído que lo comentabas al principio en tu presentación. Claro, son 75 años porque sabes que es una fundación familiar, que eso, comenzó mi bisabuela en el año 48, Carmen Pardo Valcarce, por eso siempre nos hemos llamado Fundación Carmen Pardo Valcarce hasta hace poco, que nos cambiamos el nombre a la par porque nadie nos llamaban Josefa Valcarce, Carmen Pardo Bazán, no había manera. Y entonces nos llamaban La Pardo y de La Pardo a la par, y eso es que probablemente no tengan nada que ver de manera directa con nuestro trabajo, pero a mí en el fondo mirar para atrás y ver, ¿no?, una cosa que comenzó mi bisabuela, que siguió mi abuela, que ha estado mi madre y que mi madre sigue estando, manda muchísimo, y que ahora estoy yo, ¿no?, y ver pues todo ese legado de mujeres, pues eso me parece una historia preciosa. Y luego sí, también lo que hablábamos de también mirar, echar la vista atrás y ver, ¿no?, dónde estaban las personas con discapacidad intelectual y dónde están ahora, pues eso también, eso es todavía más bonito, ¿no? Y en esa conquista que hablábamos antes juntas de cómo lo han hecho de bien,
sin quejarse y cómo van pasito a pasito cambiando las leyes y pues eso probablemente que me preguntabas de para atrás, pues sean así las dos cosas, así que me vienen a la cabeza. Y hacia adelante, pues no lo sé, porque todo, siempre... ¿no? Todo. Hacia adelante todo, ¿no? Todo. Que es un poco material lo que te voy a contar, pero es que nos ocupa todo nuestro tiempo, porque como no sé si te acuerdas que tuvimos un incendio hace 2 años y se quemaron parte de las naves y ahora todo nuestro esfuerzo es en hacer vamos a tirar todas las que hay y hacer un superedificio precioso, moderno, que esté a la altura de la profesionalidad y del buen trabajo de nuestros magníficos profesionales con discapacidad intelectual, y así en el horizonte eso es lo más gordo, ¿no? De verdad ser capaces de hacer un superedificio que albergue todo el trabajo magnífico y eso, porque además las que hay ahora se nos han quedado ya un poco viejas y yo quiero que nuestros trabajadores estén en el mejor sitio, eso, en el más moderno y en el más bonito, y sí, en eso estamos ahora. O sea, que en el futuro así más inmediato estáis en eso y luego en lo la que mudanza, surgiendo, la ¿no? mudanza. La y luego ya mudanza lo que surja, ¿no? Y luego ya sí, lo que porque surja. de ahí, claro, ahí lo bonito va a ser, vamos a doblarnos casi en espacio, con lo cual eso significa, más conociéndonos, que no podemos tener el culo quieto, que nos vamos a doblar en aventuras y en cosas. Pues pero por ahora primero hay que construir la casa para albergarlas. Pues Almudena, de verdad, ha sido un placer para nosotros tenerte esta tarde aquí, que nos hables de la Fundación A la Par, que nos cuentes todo lo que hacéis allí, ese trabajo que hacéis con todas las personas que desde que pisan la Fundación, vamos, están encantados, tanto la gente que está allí, los chavales, como las familias, ¿no? Todo el trabajo que hacéis. Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Nada, yo darte las gracias por invitarme, Nada. y también como madre y como madre del cole, como todo, y que bueno, que ya lo sabes, que aquí nos tienes para todo lo que podáis necesitar. La verdad es que ha sido un placer y bueno, esperar que con este directo hayamos abierto un poquito de luz para muchas familias que bueno, pues que a lo mejor estaban buscando centro o que ya nos han visitado y decir, pues bueno, me queda un poquito más claro y bueno, pues apuesto por Fundación A la Par. Y la verdad es que de verdad que sí, un honor, que sabemos que estás súper liada, que estás a tope de todo, de medios de comunicación, de trabajo, de todo, y ha sido un lujo tenerte aquí este ratito, de verdad. Pues de nada, verdad. Isabel, a ti. Pues nada, muchas gracias a ti, a toda la gente que hay detrás de Fundación A la Par, a la institución, y gracias por existir, de verdad.